A ver, pensemos en algo. ¿Y si todo el universo, desde la galaxia más lejana hasta nuestros propios pensamientos, estuviera siguiendo una especie de plan maestro invisible? Hoy vamos a explorar una idea que propone justo eso, una posible arquitectura oculta del cosmos. Al final todo se reduce a una pregunta que, la verdad, lo podría cambiar todo, y es esta. ¿Y si la realidad en su nivel más fundamental no estuviera hecha de cosas, de materia, sino de información? Vale, para empezar a entender esta idea, que puede sonar un poco abstracta, vamos a arrancar con algo súper cotidiano, algo que vemos todos los días. Así que es sección 1, cuando todo se extiende, y para esto no hace falta ningún laboratorio, es solo prestar un poquito de atención. Imaginen la escena. Es por la mañana, alguien prepara un café. Al principio, ese olor está ahí, súper concentrado en la cocina. Pero ¿qué pasa al cabo de un rato? Que poco a poco, y sin que nadie haga absolutamente nada, el aroma se va extendiendo por toda la casa. Pues bien, este proceso tiene un nombre, se llama difusión. Es básicamente la tendencia natural que tienen las cosas a repartirse, a pasar de una zona donde hay mucha concentración a otra donde hay menos. Es como si a la naturaleza no le gustaran los amontonamientos, ¿no? Y prefiriera que todo estuviera en equilibrio. Venga, vamos con otro ejemplo que seguro que hemos visto 1000 veces. Cogemos un vaso de agua, echamos una gota de tinta. Al principio, la gota está ahí, concentrada. Luego empieza a bailar, a crear remolinos, como si estuviera explorando el espacio. Y al final, ¿qué tenemos? Que la tinta se ha repartido de forma totalmente uniforme. O sea, el sistema ha pasado de un estado muy concreto a uno mucho más normal, por así decirlo. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Normalmente asociamos esto de la difusión con el desorden, con que todo se mezcla y ya está. Pues no es tan simple. Resulta que, contra todo pronóstico, cuando se combina con otras fuerzas, puede convertirse en una auténtica fábrica de patrones. Pensemos en las rayas de una cebra o en las ondas de una duna. De repente, del caos, puede surgir el orden. Y justo esta idea de crear patrones nos lleva directos al segundo ingrediente de nuestra historia. Entramos en la sección 2, la información, ese hilo invisible que podría conectarlo todo. Vamos a aparcar la materia un momentito para hablar de algo que es igual de fundamental. A ver, ¿qué es la información en términos científicos? Pues la definición es muy precisa, es cualquier cosa que reduce la incertidumbre. Por ejemplo, si alguien está pensando un número del 1 al 8, hay 8 posibilidades, pero si nos dice es par, acaba de darnos información. ¿Por qué? Porque ha eliminado la mitad de las opciones de golpe. La información digital que usamos se basa en el bit. Es muy simple, o está encendido o apagado, 0 o 1, un estado definido. Pero claro, luego llega al mundo cuántico y lo pone todo patas arriba, con el qubit, porque un qubit es otra historia. Puede ser 0, puede ser 1, o puede ser los dos a la vez. No es una cosa u otra, es una especie de nube de posibilidades. Y aquí viene algo que es absolutamente clave entender. La información no es solo una idea abstracta, no, es algo físico. Necesita un soporte material para existir, ya sea un átomo, un disco duro o nuestras neuronas. Y no solo eso, cambiar esa información, incluso borrar un simple bit, tiene un coste de energía real y medible. Vale, tenemos las dos piezas del puzzle, la difusión por un lado y la información como algo físico por otro. Pues ahora vamos a juntarlas. Llegamos al corazón de todo este planteamiento. Sección 3. La difusión cuántica. ¿Qué pasaría si aplicamos el concepto de difusión no a la materia, sino a la propia información? La pregunta es a la vez súper simple y absolutamente rompedora. ¿Y si la información, como el aroma del café, también se difundiera? ¿Qué pasaría si todas esas posibilidades cuánticas tuvieran esa misma tendencia natural a expandirse, a repartirse? Vamos a ponerlo cara a cara para que se entienda bien. En la difusión de toda la vida, la materia, el aroma del café, se reparte en el espacio físico. Lo que propone la difusión cuántica es que la información se reparte de forma parecida, pero no en nuestro espacio tridimensional, sino en una especie de subespacio oculto, un espacio de puras posibilidades. Para hacernos una idea de qué es este subespacio, el autor de la hipótesis, Juan José Espinosa, usa una metáfora genial. Lo describe como una especie de subplancha donde lo que se mueve no es la materia, sino los patrones de información que la materia puede adoptar. Fijaos qué potente, no se mueven cosas, se mueven las posibilidades de ser de esas cosas. Bueno, si aceptamos esta idea, aunque sea solo como un juego mental, de repente tenemos una lente completamente nueva para mirar el mundo. Así que vamos a ello. Sección 4, una nueva lente para ver la realidad. Y vamos a ver algunas de sus implicaciones, que son sorprendentes. Empecemos por lo más grande.
la estructura del cosmos. Esa red gigantesca de galaxias que vemos, y si no fuera fruto del azar. Esta hipótesis sugiere que podría ser, literalmente, la sombra, el eco congelado de un patrón de información primordial que se expandió, se difundió y se quedó fijo justo en los primeros instantes del universo. Y de lo más grande pasamos a lo más íntimo, nuestra propia consciencia. El gran enigma siempre ha sido cómo es posible que miles de millones de neuronas generen una única experiencia, un yo unificado. Bueno, pues esta idea propone una respuesta fascinante. La consciencia no estaría en ninguna neurona. Sería un patrón global de información que se ha difundido y ha alcanzado un estado estable a lo largo de toda la red cerebral, como una onda coherente. Y esta forma de pensar llega incluso a la tecnología. Pensemos en cómo aprende una inteligencia artificial. Podríamos verlo exactamente como un proceso de difusión. Al entrenarla, dejamos que la información explore un paisaje inmenso de posibilidades hasta que encuentra los caminos más eficientes, los patrones estables que le permiten reconocer una cara o una voz. Después de este viaje por el cosmos, la mente y la tecnología, llegamos ya al final, y toca hacer una reflexión importante. Sección 5. Una pregunta para el final. Es súper importante que quede algo muy claro. Esto de la difusión cuántica es una hipótesis especulativa. O sea, no es una teoría científica demostrada que vayamos a encontrar en los libros de texto, al menos de momento. Es más bien una invitación a pensar sobre la realidad de una forma diferente. Y esa invitación nos devuelve, como en un círculo, a la pregunta con la que empezamos todo esto. ¿Y si la realidad fuera, en el fondo, un gigantesco proceso de difusión de información? Una idea que, de ser cierta, cambiaría nuestra forma de ver el universo, nuestro cerebro y hasta esa simple taza de café cuyo aroma se expande por la mañana.